Continuamos con Enrique Ochoa Antich. Fíjense algunos comentarios acá. Después de Allende, Pinochet, según tu tesis. Después de Maduro, los gringos. Qué lástima, dice Carlos. Miguel 68. Hola Vladimir, saludos al excelente analista que siempre dice la verdad. Yo le digo al señor Maduro que ya su tiempo de gobernar Venezuela se le acabó. Debería apartarse y dejar que cada venezolano decida y legitimar todos los poderes con otros CNE. Dice aquí Gustavo Gutiérrez. La diferencia entre Chile y Venezuela las enumeró Ricardo Gutiérrez en su momento. Esto no tiene marco político filosófico, esto es otra tela. Frente Amplio Viroaca, ¿cree que hay posibilidad de llegar a un acuerdo que permita designar un gobierno de unidad nacional de mutuo acuerdo que pudiera tomarse como un gobierno de transición? Fíjate, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, quizás sería bueno, tratando de describir cómo es la ruta del referendo consultivo frente a la ruta de la Asamblea Nacional, que tiene parentescos. Ayer estábamos debatiendo en la Alianza por el referendo consultivo, que mañana vamos a tener una rueda de prensa para presentar algunas de estas cosas que voy a decir. Y justamente habían algunos que señalaban el parentesco y decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ellos quieren que salga Maduro, nosotros también queremos que salga Maduro. Estamos en el mismo país con la misma crisis en Venezuela. Pero vamos a tratar de describirla, ¿no? Lo primero, por supuesto, es que tienen que sentarse gobierno y oposición. Ahí hay un requisito diferente a lo que plantea la ruta de la Asamblea Nacional, que es imprescindible. Además, en cualquier crisis política de esta naturaleza, tienen que sentarse los actores. En las guerras se sientan los actores, se sientan representantes diplomáticos de los dos ejércitos enfrentados. Bueno, nosotros aquí tenemos que, en algún momento tendrá que sentarse, y lo que proponemos, más que gobierno y oposición, es que Poder Ejecutivo, al menos los que están ejerciendo el Poder Ejecutivo, ¿no?, de facto, como tú lo quieras llamar, pero el Poder Ejecutivo que está y el Poder Legislativo se sienten y conversen y busquemos alguna negociación. Primera condición para que la ruta arranque, efectivamente, un nuevo CNE. Porque más allá de la valoración, tú sabes que mi opinión siempre ha sido de que con este CNE la oposición ganó las elecciones del 2015, pero es evidente que ya hay una matriz de opinión que hace políticamente inviable, si se quiere llegar a una consulta electoral en la que deseamos que participe la inmensa mayoría de venezolanos para que los poderes salgan efectivamente relegitimados, con una inmensa mayoría de votantes, pues se requiere un cambio allí. Hay que buscar un acuerdo, cinco independientes, al menos que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, que tiene que decir al respecto, porque está todo este tema con la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional designen por acuerdo con 5 personas un nuevo CNE. Inmediatamente, ¿quién tiene entonces con este nuevo CNE la facultad para convocar un referendo consultivo? Y todo esto es más rápido que el proceso de elecciones generales, es más expedito que el proceso de elecciones generales que algunos proponen. Por esta vía se convoca el referendo consultivo, o el presidente lo convoca, o la Asamblea Nacional lo convoca, o lo pueden convocar los dos a la vez, por un acuerdo con una misma pregunta. Y la pregunta diría, ¿está usted de acuerdo con la legitimación de todos los poderes a través de unas elecciones generales que no deben pasar de 6 meses, un año, como podamos decidir? Aquí dice Luis Alberto Ríos, el invitado está como un árbitro de fútbol que ve que uno de los dos equipos acaba a golpes, mordiscos y zancadillas al otro y le quiere arreglar todo con una tarjeta amarilla. Que me explique cómo se dialoga con un gobierno y da unos calificativos que yo no voy a repetir, ¿no? Bueno, el invitado olvida que tratamos con una dictadura, el trato debe ser similar, dice José García. Si esto no se resuelve, Oscar Pérez dice, si esto no se resuelve por vía cívica y se sigue imponiendo la retaliación y el odio político como solución, habremos caído en lo mismo que han practicado todo este tiempo y los venezolanos, lejos de sanar, quedaremos inmersos en penosas secuelas polarizantes. Claro. Tú sabes aquello que decía Einstein, ¿no? Con eso de que ojo por ojo y diente por diente vamos a quedar todos ciegos, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Ese tipo de... hay un conjunto de comentarios que están hechos dentro de este clima terrible que se ha construido en Venezuela, de una polarización además agresiva, porque las polarizaciones políticas son naturales, pero de muchos años a esta parte se ha creado una polarización en la cual el otro es el enemigo, el otro es el contrario al que yo tengo que extinguir y eliminar, y si eso nosotros no lo superamos, y ahí hay una responsabilidad, ahí está, en caso de guerra rompe el vidrio, referendo consultivo. Ahora fíjate, si nosotros no logramos que sectores moderados del gobierno y sectores moderados de la oposición tomen con valentía la decisión de encontrarse
y no se termina aislando a los extremos, va a ocurrir que los extremos, por la vía de los hechos cumplidos, nos van llevando a donde estamos hoy. Yo te comentaba que en estos 20 años la oposición ha sido siempre jalonada por hechos cumplidos del extremismo. El golpe de Estado de Carmona el 12, que dañó todo lo que se había logrado el 11, del 12 de abril, fue un hecho cumplido. El paro, cuando se convirtió en indefinido, fue un hecho cumplido, nadie lo había decidido. La abstención del 2005 fue un hecho cumplido. Las guarimbas, nadie había decidido que existiesen guarimbas y se producían como un hecho cumplido. Y por eso te digo yo, es muy difícil compartir una estrategia, por ejemplo, que tiene entre sus haberes el hecho, a mi modo de ver, grosero, de que haya habido una autojuramentación, por Dios, en la que ni siquiera los dos vicepresidentes estaban enterados. Eso a mí me parece algo que es inaceptable, que habla de un talante autoritario que yo no puedo compartir. Puede ser que esté nadando contracorriente, puede ser que caiga antipático, puede ser que pierda posibilidades en esta marejada de optimismo que existe a favor de lo que está haciendo la Asamblea Nacional, pero yo tengo que decir lo que dice mi conciencia. Y mi conciencia dice que no puedo compartir un proyecto que comienza con un acto político inconsulto, que además dicen, por cierto, y tengo informaciones serias al respecto, de que la consulta más importante que se hizo fue con el Departamento de Estado. Y eso es inaceptable, porque una oposición que quiera ser de verdad una oposición que valga la pena, tiene que ser una oposición venezolana, nacional, y no puede ser una oposición tutelada. Germán Figuera, como tu entrevistado habla, imagino que no tiene problema en comer 13 al día ni en pagar una clínica. Él ve el país desde un huequito. Si es por él, seguimos dialogando hasta el 2025. Está bien. Por Dios, dice. Bueno, está bien. No voy a entrar en esas consideraciones porque todos los que me conocen saben que yo soy un pobre de solemnidad. Aquí tendrían que ver mi carro, tendrían que, tú sabes. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. Vivo en Parque Caiza, en un apartamento de 86 metros. Eso es todo el haber que tengo después de 40 y tantos años de actividad política. Me dice Chihuani Twist. A ver, Vladimir, si tomas una clase con Enrique Ochoa y dejas las ambigüedades. Bueno, vamos a ver cuál es el horario que él tiene disponible. El Morales, qué tristeza escuchar a un dirigente como ese señor. El amigo, esto no es un gobierno normal ni dictadura. Y veo que te expresas más feo de Guaidó y se te ve la costura, tus aspiraciones son otras. ¿Cómo cambian los políticos? No te recuerdo así. Bueno, por aquí también hay otro. Te dice Germán Figuera, te comenta por aquí, el invitado, este ya lo leí. Tiene que ver una pregunta por aquí que te pregunte con respecto a que si no aceptabas la idea de que el soberano ve en Juan Guaidó ese liderazgo. No, yo sí creo, yo creo que en este momento hay vamos a decir, ese proyecto se ha logrado conectar con un sentimiento, hay un sentimiento a favor del cambio que se ha encarnado en este proyecto que está presentando la Asamblea Nacional. Eso es objetivo, están allí las protestas son multitudinarias, eso nadie, ¿quién puede discutir eso? Eso sería pretender tapar el sol con un dedo, ese es un hecho real, objetivo. Se han conectado con un país absolutamente desesperado, y yo te comentaba, por supuesto guardando las inmensas distancias, porque la desesperación de entonces no era ni la 10ª parte de la desesperación de hoy, que también en aquel año del 1998 la izquierda moderada del MAS y de la causa R terminó siendo superada por la izquierda un poco más radical, que se expresó al final en la candidatura de Hugo Chávez. También ya vivimos eso, a veces ocurren fenómenos en los cuales la crisis, la desesperación, el deseo de cambio, cuando los pueblos empiezan a decir aquello de no hay nada peor que esto y cualquier cosa es mejor, bueno, se van por allí. Y yo tengo la impresión de que por eso hay incluso sectores importantes de la población que empiezan a decir, bueno, que vengan los gringos y nos saquen de esta tragedia. Yo se lo he dicho a varios amigos, incluso cuando problematizándonos nuestra propia reflexión, cuando el otro día yo llevaba a mi hijo a mi casa para que se quedara el fin de semana y estaba corriendo para llegar a la hora antes de que iban a poner el agua, ¿no? Y cuando llego no hay luz. Cuando di la media vuelta para llevarlo a la casa de la mamá, yo decía, bueno, efectivamente, con razón, que hay gente que piensa que la solución son los gringos. Por cierto, ¿qué opinas de la carta que le escribió Monseñor Mario Moronta al presidente Maduro? No sé si la leíste. Bueno, tengo que confesar que no la he leído, la tengo ahí guardada para leerla. Una de las frases dice, presidente, abra la puerta y apártese. Sí, yo creo que hemos llegado a una situación en la cual hay que buscar el cómo.
La diferencia es el cómo, porque si a mí me dicen que tenemos que aceptar que entren los militares gringos, que hay una intervención militar gringo-colombo-brasileña, eso no lo puedo aceptar, pero hay que buscar la manera. Y el primero que tiene que entender esa situación es el propio Maduro y los maduristas que lo rodean. Es decir, este es un gobierno fenecido, este es un gobierno que no podrá jamás resolver los problemas económicos porque perdió la confianza ante el país, ante su pueblo y ante el mundo. Entonces es un actor que sencillamente no tiene ya ningún tipo de eficacia para poder gobernar. Un invitado de lujo, pero hay algo que se le pasa por alto, y es que los chavistas y maduristas hace tiempo que introdujeron a Venezuela militares cubanos y rusos. Eso no es una intervención. Claro que sí, por eso yo siempre digo, ni cubiche ni gringo. Ajá. Piden elecciones ya sin respetar la elección que hicimos los que fuimos a votar. Sus derechos terminan cuando irrumpen en los derechos de los demás. Gabriel Laya. Claro. Vuelvo a repetir, estoy de acuerdo. Piden elecciones ya sin respetar la elección que hicimos los que fuimos a votar. Sus derechos terminan cuando irrumpen en los derechos de los demás. No, yo sí creo que efectivamente hubo unas elecciones, creo que esas elecciones estuvieron sumamente comprometidas, pero el problema ya no es ni siquiera esas elecciones, no se trata de que Maduro sea ilegítimo, este es un régimen político que desde hace muchísimos años se ha venido ilegitimando, producto de un conjunto de acciones contra la Constitución y contra la ley. Te pregunta Ramón Ramos Líder que si tienes prueba de que se consultó primero el gobierno de Estados Unidos antes de tomar decisiones acá. Bueno, tengo informaciones bastante directas, ¿no? Las voy a ahorrar. Bueno, te agradezco mucho, Enrique. Gracias a ti, gracias. ¿Cómo no? Hacemos la pausa y venimos con Antonio Villampaolo, miembro de la ANC, pero la del 99, donde yo también estuve. Hacemos la pausa, ya venimos.